Hola, hola, mis queridísimos exploradores de Internet. ¿Cómo están todos hoy? Espero que genial, de maravilla, porque yo estoy súper emocionada de traerles un nuevo vídeo al canal. Si eres nuevo por aquí, bienvenido. No te olvides de echar un vistazo a nuestros otros vídeos, estoy segura de que encontrarás algo que te guste. Y si ya eres de la casa, gracias por volver. Me encanta tenerlos por aquí. Bueno, hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado dando mucho de qué hablar en las redes sociales, especialmente en el mundo del entretenimiento turco. Y es que resulta que nuestra querida Demet Özdemir, bueno, digamos que no se ha guardado nada. Vamos a hablar de esa frase que soltó, de ese explota no lo soporto. ¿De quién hablará? ¿Qué habrá pasado? Pues, eso es lo que vamos a desentrañar juntos hoy. Ya les adelanto que hay mucho jugo que exprimir aquí. Así que si son tan curiosos como yo, acomódense, agarren sus palomitas, su café o lo que prefieran, porque esto se va a poner interesante. Y antes de que se me olvide, si les gusta este tipo de contenido, no olviden suscribirse al canal y darle a la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Su apoyo es lo que me motiva a seguir trayéndoles contenido. Ahora sí, vamos al lío. Bien, empecemos por lo básico para aquellos que quizás no estén tan familiarizados con el mundo de las telenovelas turcas. Demet Özdemir es una actriz turca increíblemente popular, conocida por su carisma, su talento y, claro, su belleza. Ha protagonizado varias series que han conquistado corazones en todo el mundo, como Erkencikus, que seguro muchos de ustedes conocen, y más recientemente Doğu Une Kaderindir. Pero más allá de su carrera en la actuación, Demet también es una figura pública muy activa en las redes sociales, lo cual la pone constantemente en el ojo del huracán, como a muchos famosos. Y es precisamente en este contexto de redes sociales donde surge la famosa frase que hoy nos ocupa: explota no lo soporto. Ahora bien, la pregunta del millón, ¿a quién se refería Demet con ese no lo soporto? Pues ahí está el misterio. Como era de esperarse, esta declaración causó un revuelo tremendo en las redes, y empezaron a surgir cientos de teorías y especulaciones. Algunos apuntaban hacia sus compañeros de trabajo, otros a la prensa del corazón, incluso hubo quien pensó que se trataba de sus seguidores. El mundo estaba dividido. Y claro, la situación se complicó aún más porque Demet no dio nombres ni ninguna otra pista que nos permitiera entender exactamente de quién hablaba. Eso sí, no hace falta decir que la curiosidad de todos se disparó por las nubes. A ver, esto pasa a menudo con los famosos, ¿no? Cuando sueltan una frase como esta sin dar más información, nos dejan a todos especulando y, claro, generando mucho contenido. Y eso es precisamente lo que vamos a hacer nosotros hoy. A lo largo de este vídeo vamos a analizar las diferentes teorías, las pistas, y sobre todo, vamos a ver qué es lo que realmente hay detrás de esa frase explosiva. Empecemos con la primera teoría que surgió, y quizás la más popular, la de sus compañeros de trabajo. Como saben, Demet ha trabajado en varias producciones y, aunque siempre ha mostrado una imagen de cercanía y profesionalismo con todos sus colegas, no podemos descartar la posibilidad de que haya habido alguna tensión o algún problema detrás de cámaras. Al fin y al cabo, las relaciones laborales pueden ser complicadas, y no siempre todo es color de rosa. Hay que recordar que durante el rodaje de una serie, los actores pasan muchas horas juntos, bajo presión, con plazos de entrega, y es normal que surjan roces o desacuerdos. Y quizás, solo quizás, uno de esos roces fue el detonante de ese no lo soporto. Algunos de sus seguidores más avispados recordaron que Demet tuvo algunos comentarios tensos con ciertas personas en el pasado, aunque nunca han sido nada del otro mundo. Así que si juntamos esas pequeñas chispas del pasado, la bomba que explotó en redes sociales y el secretismo de Demet, pues, se genera la ecuación perfecta para la especulación. Ahora bien, no podemos olvidar que esta teoría, como todas las que vamos a ver, carece de evidencia concreta. Es decir, no hay ningún vídeo, ninguna entrevista, ninguna declaración que nos diga que Demet realmente estaba enfadada con un compañero o compañera de trabajo. Simplemente encaja con el contexto de un rodaje y por eso, muchas personas la consideran una posibilidad real. Sin embargo, sigamos investigando porque aún hay más. Pasemos a la segunda teoría, una que también ha cobrado bastante fuerza, la de la prensa del corazón. Como ya sabemos, la prensa del corazón turca, al igual que en otros países, es bastante insistente e invasiva.
Y Demet, siendo una figura pública tan popular, está constantemente en el punto de mira de los periodistas y paparazzis. Es muy común que se publiquen fotos suyas en situaciones personales con comentarios a veces muy poco amables e incluso inventando noticias sobre su vida. Así que no sería descabellado pensar que Demet, harta de esta persecución mediática, haya explotado y soltado ese "no lo soporto" como una especie de respuesta a todo ese acoso. De hecho, en el pasado hemos visto a Demet hacer declaraciones sobre cómo la prensa del corazón manipula la información y se entromete en su vida privada. Y es que para muchos famosos, lidiar con la prensa del corazón es un trabajo en sí mismo, y a veces simplemente no se puede más. Personalmente entiendo que esto puede ser extremadamente frustrante, porque cuando eres una figura pública, sientes que se te ha quitado esa barrera de privacidad, y todos se creen con derecho a opinar sobre tu vida, tus decisiones, tu cuerpo, todo. Así que si nos ponemos en la piel de Demet, no sería nada raro que se sintiera saturada y haya tenido ese momento de frustración y enojo. Es decir, todos tenemos derecho a explotar en algún momento, y quizás esto fue lo que le pasó a ella. Además, como ya sabemos que no dio nombres, pues podría ser que su "no lo soporto" no fuera dirigido a una persona en concreto, sino a un grupo, en este caso, la prensa. Pero de nuevo, como en la primera teoría, no hay una confirmación oficial, ni declaraciones que nos den una pista clara. Es solo una especulación, pero una muy posible. Y todavía nos queda otra teoría muy interesante. La tercera teoría, y quizás la más polémica, es la que apunta a sus propios seguidores. Sí, así como lo escuchan. Aunque pueda sonar extraño, no es la primera vez que un famoso se siente agobiado o frustrado por el comportamiento de algunos de sus fans. Y aunque la mayoría de los seguidores son cariñosos y respetuosos, siempre hay algunos que cruzan la línea, que son demasiado insistentes, o que incluso llegan a ser tóxicos. En el mundo de las redes sociales, es muy común que los fans se sientan con el derecho de opinar sobre todo lo que hace su ídolo, desde su vida amorosa hasta su forma de vestir. Y a veces, estos comentarios pueden ser muy hirientes e invasivos. Quizás Demet se sintió abrumada por alguna crítica injusta, o algún comentario fuera de lugar, y simplemente explotó. De hecho, algunos de los fans más observadores encontraron comentarios de Demet, después de esa frase, en los que hablaba de la necesidad de marcar límites, y de no permitir que nadie le falte el respeto. Si bien es cierto que no hizo mención directa a sus seguidores, sí es verdad que sus palabras podrían interpretarse como una crítica al comportamiento de ciertos fans. Además, en el mundo de las redes sociales, es muy fácil que una pequeña discusión o malentendido se convierta en una gran bola de nieve, y que los comentarios negativos se multipliquen exponencialmente. Por lo tanto, no sería nada raro que Demet haya llegado a un punto de saturación con ciertas actitudes de algunos de sus seguidores y haya explotado de esa manera. Esta teoría es sin duda una de las más controvertidas, ya que implica una crítica directa a sus fans, que al final, son quienes la siguen y la apoyan. Pero como siempre no hay una prueba definitiva, solo especulaciones basadas en lo que hemos visto en las redes sociales. Y lo más probable es que la verdad sea una combinación de todas estas teorías. Ahora, más allá de las teorías y especulaciones, hay un punto muy importante que debemos tener en cuenta: las redes sociales son un arma de doble filo. Por un lado, permiten a los famosos conectar con sus seguidores, compartir su vida y su trabajo, e incluso construir una comunidad. Pero por otro lado, también son un espacio donde la crítica, el acoso y la desinformación pueden proliferar muy fácilmente. Y en este contexto, los famosos se enfrentan a una presión constante para mantener una imagen perfecta, para responder a todos los comentarios, y para lidiar con las críticas, muchas veces injustas. Es como si estuvieran viviendo en un escaparate gigante, donde todos opinan y juzgan cada paso que dan. Y como es obvio, esta situación puede generar mucha ansiedad, frustración e incluso agotamiento. Y quizás eso fue lo que le pasó a Demet. Es decir, no olvidemos que detrás de la imagen pública hay una persona con sus emociones, sus sentimientos y sus propios problemas. Y que, como todos nosotros, tiene derecho a explotar en algún momento. Y es ahí cuando se hace evidente lo difícil que es ser una persona famosa, en especial en la era de las redes sociales. Creo que todos deberíamos ser más empáticos con ellos, y recordar que al final del día, son seres humanos como todos nosotros. Y es importante que se sientan libres de expresar lo que sienten, sin temor a ser juzgados o criticados.
Y precisamente por eso el no lo soporto de Demet puede ser interpretado como un grito de ayuda, una llamada de atención sobre el estrés y la presión que sufren muchos famosos. Quizás, más allá de quien sea el destinatario de esa frase, el mensaje principal es el de la necesidad de un trato más humano y respetuoso en las redes sociales. Un mensaje que sin duda deberíamos reflexionar todos. Y hablando de mensajes, creo que es importante también recalcar que a veces, las redes sociales pueden ser muy engañosas. Es muy común que los famosos muestren una imagen de perfección, de felicidad constante, cuando en realidad, la vida de cualquiera tiene sus altibajos, sus momentos de alegría, sus momentos de tristeza, e incluso sus momentos de enfado. Y quizás al ver esa imagen tan perfecta nosotros, como espectadores, nos olvidamos de que detrás de la pantalla hay personas reales, con sentimientos y emociones que pueden ser muy vulnerables. Y es precisamente en este contexto donde creo que deberíamos ser más comprensivos y empáticos, y tratar de ver a los famosos como seres humanos, y no solo como personajes de ficción o ídolos inalcanzables. Y creo que la frase "explota no lo soporto" de Demet es una gran oportunidad para que todos reflexionemos sobre nuestra forma de interactuar en las redes sociales. Y sobre todo que nos pongamos en el lugar de los demás, tanto de los famosos como de nuestros amigos o familiares, para tratar de ser más respetuosos y amables. Porque al final, las redes sociales deberían ser un lugar de encuentro, de comunicación, de diálogo y no un espacio de crítica y juicio constante. Y creo que este caso, el de Demet, nos puede servir para hacer un llamado a la calma, a la reflexión y al respeto en Internet. Así que espero que este vídeo les haya servido para ver este tema desde otra perspectiva y sobre todo, para generar un debate en el que todos podamos aprender algo. Y bueno, mis queridos exploradores de Internet, llegamos al final de este vídeo. La verdad es que este tema de Demet Özdemir y su "explota no lo soporto" nos ha dado mucho de qué hablar, ¿verdad? Hemos explorado las diferentes teorías, desde la de sus compañeros de trabajo, pasando por la prensa del corazón, hasta llegar a sus propios seguidores. Hemos analizado el papel de las redes sociales en la vida de los famosos y, sobre todo, hemos reflexionado sobre la importancia de la empatía y el respeto en Internet. Y aunque no hemos podido dar una respuesta definitiva a la pregunta de a quién se refería Demet con ese "no lo soporto", creo que hemos logrado entender un poco mejor la situación y las presiones a las que se enfrentan los famosos en la era de las redes sociales. Y eso es lo más importante, que todos hayamos podido sacar alguna conclusión de este caso. Agradezco enormemente que me hayan acompañado hasta el final de este vídeo, su apoyo es lo más importante para mí. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Y ahora me encantaría saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes? ¿A quién creen que se refería Demet? ¿Qué les parecieron las teorías? Déjenme sus comentarios aquí abajo, los leeré todos con muchísima atención y por supuesto, responderé a todos los que pueda. Y antes de despedirme, no se olviden de darle me gusta a este vídeo si les ha gustado, compartan este vídeo con sus amigos y familiares, y sobre todo, no se olviden de suscribirse al canal y activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Así que ya lo saben, nos vemos en el próximo vídeo. Muchísimas gracias por todo. Hasta la próxima.